Anteriormente, en la guerra que creó los Estados Unidos, 20 años antes de encabezar una revolución, un joven George Washington se vio envuelto en un tipo de guerra muy diferente. Sus órdenes eran obligar a los franceses a abandonar los bosques de Pensilvania. ¡Fuego! Pero los indios, la tercera fuerza de este conflicto, tenían sus propias motivaciones. Este incidente en 1754 desencadenó una guerra que se extendería al Caribe, África, Europa y la India. El resultado del conflicto determinaría cuál de los dos grandes imperios europeos iba a dominar Norteamérica. Y atrapados en mitad del conflicto estaban los indios. Los franceses reclaman la tierra que se extiende a un lado del río y los ingleses la que hay al otro lado. ¿Dónde está la tierra de los indios? Los indios se ven cada vez más involucrados en la guerra. En 1755, acompañando a una reducida fuerza francesa, derrotan al poderoso ejército británico y matan al general Edward Braddock. Pero en 1759, Gran Bretaña consigue sonadas victorias. Los franceses intentan defender sus territorios. La fortaleza de Louisbourg ha caído. Ahora el camino a Quebec está totalmente abierto. ¿Cómo vamos a defender el oeste? La guerra que creó los Estados Unidos. Cuarto episodio. Consecuencias imprevistas. ¿Ha encontrado algún punto débil? Es usted un inútil. El teniente general James Wolfe, un hombre enfermizo pero muy ambicioso, arde en deseos de probar su valía en el campo de batalla. Durante 2 meses ha estado esperando el momento. Su ejército está acampado en la orilla opuesta, listo para tomar la ciudad de Quebec, cuando consiga forzar al marqués de Montcalm a presentar batalla. Pero el marqués no quiere enfrentarse a los británicos. Dejemos que Wolfe se entretenga donde está. Si le rechazamos, tal vez vaya a otro lugar donde pueda hacernos auténtico daño. Después de 3 meses de espera, Wolfe no ha conseguido aún tomar la ciudad. Si no ataca Quebec antes de que llegue el invierno, se verá obligado a levantar el asedio y perderá la oportunidad de obtener una victoria crucial en la guerra franco-india. Los británicos están decididos a expulsar de Canadá al ejército francés. Ahora controlan el río San Lorenzo, impidiendo alcanzar a los franceses el interior de Norteamérica. Pronto podrían controlar todo el subcontinente, pero primero tienen que conquistar la fortaleza de Quebec. Quebec parece inexpugnable. Situada en lo alto de un triángulo de tierra, 2 de sus lados están protegidos por abruptos acantilados.
Wolfe ataca primero desde el este, solo para ver a 500 de sus hombres muertos o heridos en la batalla de Montmorency. Muchos oficiales excelentes han resultado heridos en este absurdo intento, escribe. Frustrado, responde con saña. He ido más allá, he ordenado arrasarlo todo. ¡Que no quede nada en pie! En parte para hacer salir al marqués de Montcalm y en parte como respuesta a las muchas ofensas infligidas a nuestro pueblo. Wolfe ordena a sus casacas rojas que incendien los asentamientos que rodean Quebec. 1.400 casas son pasto de las llamas. Pero la capital de Nueva Francia no está dispuesta a rendirse. Las fuerzas británicas intentan someter Quebec con su artillería. Los incendios que devastan la ciudad dan lugar a algunos de los momentos más terribles de toda esta guerra. Pero para Luis XV, la lucha por Norteamérica no es más que una parte de una guerra global con Gran Bretaña. En lugar de refuerzos, envía ánimos a Montcalm y le escribe: «La corona confía plenamente en vuestro celo y en vuestro conocimiento. Vos sabéis qué es lo mejor que puede hacerse para salvar Canadá». Wolfe empieza a desesperarse. Ha caído víctima de la fiebre, como muchos de sus soldados. Al final del verano, un tercio de su ejército está incapacitado para entrar en combate. Los británicos llevan 6 semanas bombardeando la ciudad. Pero Montcalm sigue sin salir a luchar. Ha decidido sabiamente encerrarse en un reducto inaccesible. Cualquier ataque haría correr un río de sangre. Y todo ello para obtener un beneficio insignificante. Wolfe está convencido de que morirá pronto y teme que su pasividad mancille su memoria. Por fin, en septiembre, los británicos descubren un camino que, tras ascender un abrupto acantilado, lleva a las llanuras que se extienden al oeste de Quebec. En una audaz maniobra nocturna, 4.500 hombres escalan el acantilado. Lo hacen en menos de 5 horas. El factor sorpresa funciona. Al amanecer, los británicos forman en la llanura de Abraham, delante de las murallas de la ciudad. Wolfe emplea un tipo de formación innovador. Despliega a sus hombres en 2 filas, en vez de las 3 tradicionales, para cubrir los 800 metros de ancho que mide la llanura. Montcalm sabe que las tropas británicas son más disciplinadas que las suyas. Pero la línea enemiga le parece especialmente delgada y piensa que una columna de sus hombres podría romperla. Es una batalla clásica a la europea cuyo resultado dependerá de la habilidad y precisión de cada bando. Pero según avanzan los franceses, se pierde el orden y su línea se quiebra. No habíamos avanzado 200 pasos cuando la izquierda empezó a retrasarse y el centro a adelantarse. Los franceses empiezan a disparar antes de tener al enemigo al alcance de sus armas. Los británicos no se inmutan.
Wolfe espera hasta el último momento para conseguir el máximo efecto. ¡Fuego! El ataque británico es demoledor. Un marinero británico escribiría después que la batalla no duró más de 10 minutos. Diezmados, los franceses se retiran. 4 días después, se rinden. Durante la batalla, Wolfe resulta herido en la muñeca y en el pecho. Cuando le preguntan si necesita un cirujano, responde: es inútil. Para mí todo ha acabado. Wolfe se convierte en un héroe para todo el Imperio Británico y su muerte será glorificada en numerosas pinturas idealizadas. Montcalm, por su parte, recibe un disparo en el abdomen. Las descripciones de su muerte son aún más imaginativas. De hecho, no murió en el campo de batalla, sino en la casa de un médico en la ciudad. La pintura refleja la impresión de que este fue el momento álgido y decisivo que marcó el final de la guerra. En realidad no lo fue en absoluto. La guerra franco-india se iba a prolongar todavía un año más. El auténtico punto de inflexión llegó cuando los indios hicieron inclinarse la balanza del poder. En 1759, los iroqueses tomaron la decisión de terminar con 50 años de neutralidad y se aliaron con los británicos. En el verano de 1760, Gran Bretaña se prepara para tomar Montreal, el último reducto de los franceses. El primer paso será superar los rápidos de aguas blancas del río San Lorenzo. El viaje se hará aún más peligroso cuando intenten atravesar los territorios controlados por los Mohawk canadienses, aliados de los franceses. Los indios de Norteamérica están divididos en naciones diferentes, con intereses complejos y a menudo opuestos. Las alianzas de los Mohawk de Canadá son distintas de las de los Mohawk de Nueva York, que forman parte de una gran confederación, las 6 naciones iroquesas. Estos son los pueblos indios que se alían con los británicos. Mientras estos descienden el río San Lorenzo, diplomáticos iroqueses van de poblado en poblado intentando convencer a los Mohawk canadienses de que se mantengan neutrales. La expedición tendrá éxito gracias a sus esfuerzos. Pero los iroqueses, los hombres más valiosos de esta expedición, acusan el desprecio y la desconfianza del comandante del ejército, el general Jeffrey Amherst. Amherst orquesta una impresionante campaña. 3 ejércitos británicos convergen sobre Montreal al mismo tiempo. La superioridad de sus fuerzas es abrumadora. El resultado es una rendición incruenta. El 8 de septiembre de 1760 termina la guerra franco-india. El caballero de Bougainville se presenta ante el general Amherst. General, vengo en nombre del gobernador general Vaudreuil con instrucciones de proponer un armisticio hasta que se pueda determinar si se ha firmado la paz en Europa. Dígale al gobernador general que he venido a tomar Canadá y que no pienso aceptar nada que no sea eso.
Al conocer que Amherst pretende negarles incluso el honor de mantener las banderas de sus regimientos, los oficiales franceses deciden quemarlas, antes que permitir que los británicos se las lleven como trofeos. Después de un siglo de intercambio comercial y de alianzas con los indios, la influencia francesa en Norteamérica toca a su fin. La guerra franco-india finalmente ha terminado. Voltaire escribiría en tono jocoso que al retirarse de Canadá, Francia solo ha perdido unas cuantas aranzadas de nieve. Por supuesto, habían perdido mucho más. Las posesiones de Gran Bretaña se convierten de repente en un imperio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El potencial de estas tierras es incalculable. Pero los británicos descubrirán pronto que los frutos de la victoria imperial también traerán las semillas de la desintegración de un imperio. Las noticias que llegan de Canadá deberían haber despertado el entusiasmo de un joven que había estado en el centro de la guerra. Pero George Washington es ahora un civil. Cada mañana monta su caballo para supervisar la actividad de su hacienda. Cada día mayor, gracias a su matrimonio con una adinerada viuda, Martha Custis. Aquí vivo tranquilo, con una agradable compañera para toda la vida. Y espero encontrar en este retiro la felicidad que jamás experimenté en el ancho y turbulento mundo. Washington también ha sido elegido miembro de la Asamblea de Virginia, la Casa de los Burgueses, y forma parte del Comité de Propuestas y Reclamaciones. Es un momento apasionante para entrar en política en Norteamérica. Y lo es gracias al primer ministro del rey británico, William Pitt, que ha animado a los habitantes de las colonias a considerarse miembros activos de la corona en la gran empresa imperial. Les pedimos que consideren que Las colonias habían aportado de buen grado dinero y tropas a la guerra. A cambio, daban por sentado que el Parlamento reconocería su derecho a cobrar impuestos a través de sus representantes electos. Un malentendido que finalmente conducirá a una revolución. Tras su victoria en Montreal, el general Amherst queda encargado de mantener el orden en las colonias, además de recibir un título de caballero. Pero la corona no da a Sir Geoffrey lo que necesita para hacer su trabajo, dotándole de un presupuesto y unas fuerzas cada vez menores. Gran Bretaña ha retirado el grueso de sus tropas de Norteamérica. Ahora está luchando por el control de las islas francesas del Caribe, dentro del conflicto global conocido como Guerra de los 7 Años. Los británicos habían conseguido apoderarse de territorios franceses en África y de puestos comerciales en la India. Cuando España se alía con Francia, la guerra se extiende a las posesiones españolas en Filipinas y en el resto del mundo. El concepto que Amherst tiene de los indios no facilita su trabajo. Aunque el apoyo de estos había sido fundamental para doblegar a los franceses, el británico no tiene la menor consideración por aquellos a los que llama el enemigo salvaje. Amherst ordena una serie de reformas. Restringe el acceso de los indios a las municiones y, para ahorrar dinero al imperio, recorta drásticamente los regalos, una costumbre de larga tradición. Su objetivo es que los indios dejen de ser considerados como poderosos aliados de la corona y se conviertan en simples vasallos. Pero los indios no se ven a sí mismos como vasallos. Y les preocupa que se construyan nuevos asentamientos en sus tierras. Una imponente fortaleza bautizada como Fort Pitt es levantada en la confluencia del Ohio, contraviniendo el Tratado de Easton.
por el que Gran Bretaña se comprometía a no establecer nuevos asentamientos al oeste de las montañas de Allegheny. Cada vez se oye hablar más de guerra. William Johnson, superintendente de la corona para asuntos indios, sabe que una guerra con los indios es algo que Gran Bretaña no se puede permitir. Excelencia, he sido informado de que los indios de las 6 naciones, especialmente los Shawnee y los Delaware, están muy descontentos. Exageraciones. Estoy seguro de que esta alarma no pasará de simples amenazas, como las que ya llevan un tiempo haciendo. Dicen que queremos hacerlos esclavos al establecer tantos puestos en sus tierras. Estoy convencido de que la única forma de tratar a esos salvajes es mantenerlos debidamente sometidos y castigar sin excepción a los transgresores. Buenos días, señor. Señoría. Bonjour, Luigi Nishna, Paddock. Hermanos, los ingleses nos han tratado sin ningún respeto. En 1763, un jefe Ottawa llamado Pontiac emplea poderosas ideas religiosas para animar a sus hermanos a rebelarse. El Señor de la Vida tomó a Neolin de la mano y le dio un hermoso tocado. Pontiac les cuenta las visiones de un profeta indio Delaware llamado Neolin y su encuentro con el Creador, el Señor de la Vida. El Señor de la Vida le habló. Esta tierra que he creado es para vosotros y para nadie más. En cuanto a aquellos que han venido a quitaros vuestras tierras, Neolin dijo: expulsadlos, haced la guerra contra ellos. Los cinturones de guerra difunden el mensaje de Pontiac. Los indios que poco antes habían jugado a enfrentar entre sí a los dos imperios europeos ahora se unen contra los británicos. Una nueva guerra va a comenzar. La mañana del 2 de junio de 1763, guerreros de las naciones Ojibwa y Sauk están celebrando un acalorado partido de Bagatiway, o como los franceses lo llaman, lacrosse. El juego entra en su tercer día delante de Fort Michilimackinac, en el norte de lo que hoy en día es Michigan. El partido queda reflejado en los escritos de uno de los primeros comerciantes ingleses que se aventura en estos territorios, Alexander Henry. Yo no había salido a ver el juego, que se celebraba a las puertas del fuerte. Dediqué mi tiempo a escribir cartas. Los británicos no entendían por qué los indios estaban jugando precisamente aquí. Ni siquiera eran conscientes de que las reformas de Amherst habían ofendido a los pueblos nativos. Y tampoco les había llegado una importante noticia. Nadie, salvo los indios, sabía que un mes antes Pontiac había inspirado un ataque indio a Fort Detroit. Haced la guerra contra ellos. Era un aviso de lo que se avecinaba. Y ahora le había llegado el turno a Michilimackinac.
Me acerqué al instante a la ventana y vi a un grupo de indios dentro del fuerte. Estaban matando y arrancando la cabellera a todos los ingleses que encontraban. Los moribundos gritaban y se retorcían bajo el cuchillo y el tomahawk. Yo estaba temblando por el horror y por el miedo. Y vi a muchos de los habitantes franco-canadienses mirando con toda calma. El ataque a Michilimackinac no sería el último. Los puestos británicos fueron cayendo uno tras otro en manos de los indios. La nueva guerra se extendió rápidamente. Bajo el mando de Amherst, los británicos pierden, a excepción de 3, todos sus grandes fuertes en los territorios salvajes a manos de los indios inspirados por Pontiac. Cientos de soldados y miles de civiles son asesinados o capturados. Hoy es un día histórico. Caballeros, un brindis. ¡Salud! Casualmente, ese mismo día de 1763, George Washington se reúne con un grupo de virginianos para poner en marcha una operación dirigida a hacerse con tierras en el territorio de Ohio. Su objetivo es conseguir una concesión de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Todos esperan que la operación les reporte riqueza y el estatus de caballeros británicos que tanto ansían. Pero hay un problema. 5 años antes, Gran Bretaña se había comprometido con el Tratado de Easton a no crear asentamientos blancos al oeste de las montañas de Allegheny. Y la concesión que quiere esta sociedad se encuentra cientos de kilómetros más allá, en lo que es actualmente Indiana. ¡Salud! Para los hombres como Washington, el Tratado de Easton no es más que un acuerdo local cuyo alcance no les afecta. Washington estaba anticipándose al futuro, al día en que los británicos estableciesen nuevas colonias en el corazón del subcontinente. Su intención era estar allí cuando llegaran. La guerra de Pontiac sigue adelante y Gran Bretaña pierde el control de la frontera. Como le ocurriera a la familia de Mary Jemison en la guerra franco-india, de nuevo muchos colonos caen prisioneros de los indios. Tras la captura de Mary en Pensilvania, su familia fue asesinada. Recuerdo las palabras de mi madre. Mi querida y pequeña Mary, creo, hija mía, que a ti te perdonarán la vida, pero a nosotros nos van a matar en este desolado lugar. Ten cuidado y no olvides la lengua inglesa. Mary fue llevada a un poblado séneca y adoptada por la tribu. Con la frontera de nuevo en guerra y la multiplicación de casos como el de Mary, la presión sobre Jeffrey Amherst va en aumento. Amherst anda escaso de fondos y también de hombres, y no está recibiendo mucha ayuda de las legislaturas coloniales. Ahora Sir Geoffrey se plantea la posibilidad de utilizar un arma que jamás habría osado emplear contra un enemigo europeo. ¿No sería posible sembrar la viruela entre esas tribus de indios rebeldes? Cualquier estratagema puede ser válida para reducirlos. Haríamos bien en intentar infectar a los indios por medio de mantas, además de emplear cualquier otro método que sirva para erradicar a esa raza execrable. La viruela ya había hecho estragos entre los indios. Las órdenes de Amherst no cambiaron mucho las cosas.
Incapaz de mantener el orden, Sir Geoffrey es relevado del mando. El 17 de noviembre de 1763 regresa a Inglaterra a bordo de un barco llamado La Comadreja. Aunque los ataques indios han disminuido, sigue habiendo tensión en la frontera de Pensilvania. A principios de diciembre, Matthew Smith y unos amigos de Paxton, Pensilvania, esparcen un falso rumor acerca de la presencia de indios hostiles en las inmediaciones del pueblo. De hecho, los indios de Conestoga son agricultores pacíficos. Nos acercamos sigilosamente para poder verlos. Son indios armados. Son forasteros. Y hay docenas de ellos. El 14 de diciembre, 50 hombres armados caen sobre Conestoga. Lejos de haber docenas, solo encuentran a 6 indios en el campamento. Dan caza a otros 14 que han escapado y también los masacran. Arrancan las cabelleras de los niños para conseguir un mayor efecto. Los chicos de Paxton hacen correr la voz de que tienen la intención de matar a todos los indios de Pensilvania. En un esfuerzo por detener la matanza, los británicos y los indios de Ohio establecen una tregua. Se firma un tratado y cientos de prisioneros de los indios son devueltos, algunos en contra de su voluntad. Muchos, como Mary Jemison, han adoptado el modo de vida de los indios. Ya había estado con los indios 4 veranos y 4 inviernos. Seninji y yo nos habíamos casado de acuerdo a la costumbre india. Mi ansiedad por ser puesta en libertad había desaparecido. Para fomentar el regreso de cautivos, el rey de Inglaterra ofrece recompensas. Un colono holandés ve en Mary la posibilidad de ganar algún dinero. ¡Ven aquí! Eché a correr lo más deprisa que pude y volví al poblado. Los jefes ordenaron que no se permitiera a nadie llevarme sin mi consentimiento y dijeron que si mi decisión era quedarme, se me debía permitir vivir entre ellos sin que nadie me molestara. Mary Jemison permaneció entre los indios Seneca el resto de su vida. En febrero de 1763, Gran Bretaña y Francia firman el Tratado de París, dando fin a la Guerra de los 7 años. El rey Jorge III gobierna más territorio en todo el planeta del que llegó a tener nunca el Imperio Romano. Pero ahora, sus posesiones en Norteamérica son tan extensas que la corona necesita encontrar otra forma de administrarlas. El rey publica la Proclamación Real de 1763, que, entre otras disposiciones, establece un nuevo límite. La proclamación va más lejos que el Tratado de Easton y establece que todos los territorios que se extienden al oeste de los Apalaches, el corazón del subcontinente, quedan reservados para los indios. Sin embargo, en las tierras salvajes se están estableciendo más colonos que nunca. En la década de 1760, el territorio de Ohio recibe una nueva oleada de emigrantes de Gran Bretaña
y otras partes de Europa. Estos se abren paso hacia el interior de Norteamérica, a menudo marcando con sus iniciales los límites de las tierras que reivindican como suyas. Las cartas de amigos y parientes que sirvieron en las fuerzas británicas durante la Guerra Franco-India animan a los inmigrantes. Los colonos llevaban tiempo peleando por el acceso al vasto interior del subcontinente. Después de todo, pensaban, para eso se había hecho la guerra. Y ahora el rey declaraba que las tierras en las que se estaban asentando eran intocables y que estaban reservadas para los indios. Hay además otra fuente de tensión: el dinero. La guerra ha duplicado la deuda nacional británica y los contribuyentes han soportado la carga demasiado tiempo. Ahora el Parlamento espera que las colonias americanas paguen su parte. Un pequeño impuesto sobre el papel, la ley del timbre, provoca una reacción inesperadamente violenta en las colonias. Las revueltas estallan. Se queman muñecos que representan a recaudadores de impuestos y a estos se les obliga a dejar sus trabajos. El impuesto es ampliamente ignorado. ¿Por qué se produce una reacción tan incendiaria? Las raíces de la frustración colonial se encuentran en la Guerra Franco-India. Ya en 1755 el general Braddock había encontrado en los colonos una obstinada resistencia a participar en los gastos de la guerra. No irán a decirme que no pueden hacer que esas insignificantes asambleas cumplan la voluntad del rey. Las relaciones cambian cuando William Pitt se convierte en primer ministro del rey y empieza a tratar a las colonias con respeto. Cartas, señores, de Londres. Las administraciones coloniales contribuyen de buen grado al esfuerzo bélico al escuchar que serán considerados miembros de pleno derecho del imperio, con los mismos derechos que los británicos. Pero ahora el Parlamento establece este nuevo impuesto sin su consentimiento. Los habitantes de las colonias se sienten traicionados. La política británica irrita cada vez más a George Washington. Es un obstáculo en su camino hacia la prosperidad como hacendado y especulador inmobiliario. En el otoño de 1770, Washington visita a su explorador, que ha seleccionado varios terrenos de interés en el territorio de Ohio. El viaje le lleva de vuelta a los lugares donde años atrás peleó por el Imperio Británico. Cerca de la confluencia del Ohio, donde estuvo a punto de morir en la primera batalla real de la guerra, en Fort Necessity. Como recompensa por los servicios prestados en la Guerra Franco-India, se prometieron tierras a los soldados coloniales. Ahora, Washington ha venido hasta aquí para cobrarse su recompensa. Pero, dado que la Proclamación Real de 1763 reserva el oeste para los indios, sabe que no puede tomar posesión de estas tierras, todavía. Aunque, como otros muchos, está convencido de que eso no tardará en cambiar. Durante el viaje, Washington cena en Fort Pitt. He visto algunos terrenos verdaderamente excelentes. Se abre una ventana a la oportunidad para los aventureros en estas tierras, donde un hombre emprendedor con muy poco dinero puede crear los cimientos de una noble hacienda en los nuevos asentamientos, para sí mismo y para la posteridad. ¿Y qué hay de la proclamación? ¿No debemos respetar las tierras reservadas a los indios? Es evidente que tenemos que darles algo para mantener la paz.
No puedo ver en esa proclamación otra cosa que una medida provisional para mantener calmados a los indios. Pero caerá, sin duda, en unos pocos años. Pero la corona aún no lo ha consentido. Con consentimiento o sin él, los asentamientos se extienden como la pólvora. Calculo que el año pasado hubo entre 4 y 5.000. Y este año igual. Los caminos siguen atestados de carretas que se dirigen al Ohio. A todo aquel que desprecie la oportunidad de reservarse buenas tierras y de algún modo marcarlas e identificarlas como suyas, no volverá a presentársele la oportunidad. Han pasado 20 años desde que Washington fuera enviado por primera vez a este territorio con la misión de reclamarlo para el Imperio Británico. Su guía en aquel viaje fue el jefe séneca Guyasuta. Resulta irónico que vuelvan a encontrarse ahora, cuando el virginiano vuelve con el fin de apropiarse de parte de esas tierras. Como la mayoría de los indios, Guyasuta estaba acostumbrado a un mundo en el que se podía jugar con la rivalidad entre dos imperios. El jefe séneca parece contento de volver a ver a Washington. En Guyasuta encontré a un viejo conocido. Él era uno de los indios que vinieron conmigo en busca de los franceses en 1753. Expresó su satisfacción al verme y nos recibió con gran hospitalidad. Me dio las gracias por decir que mi pueblo deseaba la paz y la amistad, y expresó una vez más los deseos de paz de su pueblo y su buena disposición hacia los blancos. A pesar de su cordialidad, Guyasuta sabe que Washington no ha venido a hacerle una visita de cortesía, sino a adquirir tierras. La política británica es lo único que contiene a Washington y lo que indigna a casi todos los habitantes de las colonias. En Nueva Inglaterra, las expectativas frustradas hacen crecer la tensión. La actitud británica se percibe como torpe y arbitraria. Una revuelta se salda con 5 muertos por disparos de los casacas rojas en la conocida como la masacre de Boston. Gran Bretaña es acusada de pisotear los derechos de las asambleas coloniales y los radicales reivindican cada vez con más insistencia el derecho de autogobierno. En diciembre de 1773, la situación empeora a causa de un nuevo impuesto, esta vez sobre el té. La reacción británica al Tea Party de Boston es tajante. Las tropas de la corona toman las calles y se reescribe el fuero de la colonia. Incluso los moderados como Washington consideran estos acontecimientos inaceptables. Cuando él y sus colegas expresan su solidaridad con Boston, el gobernador real disuelve la legislatura de Virginia. Sus miembros vuelven a reunirse en la cercana taberna de Raleigh. Por mi parte, no me comprometo a decir dónde se debe trazar la línea entre Gran Bretaña y las colonias, pero soy de la opinión de que esa línea debe trazarse y de que nuestros derechos deben ser claramente establecidos. Preferiría que esta disputa hubiese sido dirimida por la posteridad, pero la crisis ha caído sobre nosotros y nuestros derechos deben ser defendidos. Y sin embargo, aún en este momento de crisis, colonos como Washington no muestran interés por independizarse del imperio. Consideran que esto es solo una disputa familiar, no una llamada a la revolución. Este retrato muestra a Washington con un gorjal, distintivo de los oficiales británicos, y representa su fidelidad a la corona. En septiembre de 1774, durante el primer Congreso Continental,
Washington y otros representantes de las colonias piden un esfuerzo coordinado para responder a las acciones británicas. Las relaciones con Gran Bretaña siguen deteriorándose y Washington se ve cada vez más involucrado en el conflicto. Un gran número de admiradores llega a Mount Vernon buscando su consejo político y militar. Los norteamericanos se preparan para defender lo que consideran sus derechos, por la fuerza de las armas si es necesario. En abril de 1775 se producen combates entre fuerzas coloniales y británicas. Esto ya no es un problema familiar, una simple disputa entre miembros leales del imperio. Y una vez que ha corrido la primera sangre, no habrá marcha atrás. Con Boston bajo asedio, se convoca un segundo Congreso Continental. Washington ya no aspira a convertirse en caballero británico. Hasta entonces solía encargar que cortaran sus trajes a la última moda de Londres. A este congreso asistirá con el uniforme que él mismo ha diseñado para la nueva milicia de Virginia. Han pasado 20 años desde que aquel joven e ingenuo coronel fuera enviado a las tierras salvajes para librar una batalla que sería el detonante de una lucha épica. Ahora se prepara para una nueva guerra. El segundo Congreso Continental tiene que organizar esta guerra y decidir quién va a dirigir sus fuerzas. Washington, bienvenido. Algunos interpretan su uniforme como una declaración de que está listo para tomar el mando de las fuerzas coloniales. John Adams escribió: "Su gran experiencia y capacidad en asuntos militares son de gran valor para nosotros". Y es el mismo Adams quien lo nombra comandante de las fuerzas continentales. Habiéndose acordado que se debe nombrar a un general, el caballero George Washington es elegido por unanimidad. Y así mandará a las fuerzas... Me resultaría totalmente imposible rechazar este nombramiento sin exponerme a una censura general que haría caer el deshonor sobre mi persona. Tendré que confiar, por tanto, en esa providencia que hasta este punto me ha mantenido con vida y que tan generosa ha sido conmigo. Un año después, Washington prepara para la batalla unas variopintas tropas continentales. ¡Presenten armas! Han pasado casi 21 años desde el día en que fue testigo de la aplastante derrota del general Braddock en la primera gran batalla de la Guerra Franco-India. No he dejado pasar ningún aniversario del día 9 de este mes sin recordar y dar gracias por haber salido con vida de las orillas del Monongahela. Washington espera que esa misma providencia que salvó su vida aquel horrendo día les ayude a vencer en la batalla que se avecina. ¡Armas al hombro! ¡Ar! Como él, muchos de estos soldados son veteranos de otra guerra. Una guerra en la que habían luchado con fervor por la causa de su imperio, nunca en su contra. Qué inesperado y qué irónico. Gran Bretaña ganó la batalla por hacerse con Norteamérica, pero al hacerlo, desató pasiones que conducirían a su pérdida. Señores, esta es una declaración de los representantes de los Estados Unidos de América y del Congreso General reunido. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos,
La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios y usurpaciones, encaminados directamente... irritando a los habitantes de las fronteras, los indios bárbaros y feroces, cuyo método de hacer la guerra es la destrucción indiscriminada. Y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta. ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ese mismo mes, en la confluencia del Ohio, el centro del conflicto durante 23 años, representantes de las colonias se reúnen con Guyasuta. El jefe indio intenta reivindicar el dominio indio de estas tierras. No permitiremos ni a los ingleses ni a los americanos marchar con un ejército sobre nuestro país. He sido elegido por las 6 naciones para defender esta tierra. Y lo haré. Guyasuta lo intentó. Pero para mantener la independencia de su pueblo, necesitaba un poderoso aliado. Los franceses ya no volverían, y los británicos les habían abandonado a su suerte. Bajo el mandato del presidente Washington, los indios fueron expulsados de las tierras que Guyasuta había jurado defender. En 1754, nadie en Norteamérica podía imaginar que una disputa territorial en una región salvaje acabaría por transformar el mundo. Pero eso fue justamente lo que hizo la Guerra Franco-India, expulsando al Imperio francés de Norteamérica, permitiendo creer a los británicos que tenían un poder sin límites, convenciendo a los colonos de que tenían que enfrentarse a ese poder, incluso hasta el punto de hacer una revolución, y privando a los pueblos indios de los aliados que necesitaban para proteger sus tierras y su independencia. Nadie esperaba que ocurriera nada de esto, pero al cambiar la faz del subcontinente, la guerra franco-india se convirtió en la guerra que creó los Estados Unidos.